trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, entre España e Israel. El cantante israelí David Broza podría obtener uno de los premios Goya que otorga la Academia de Cine Española. El premio sería a la mejor canción por el tema de la película Cándida. Broza fue nominado en la categoría de Mejor Música Original por describir la vida secreta de las pequeñas. La letra escrita por Jorge Drexler pertenece a la película Cándida. La colaboración entre Broza y Drexler surgió por iniciativa de Broza, que también aparece muy brevemente en la película. Los premios Goya tendrán lugar en Madrid en el 29 de enero. De ahí vamos a Estados Unidos. Hablamos de Johnny Beth, capitán en el ejército norteamericano, que se convirtió al judaísmo. Ha pedido volver a Irak. Beth sigue una vida religiosa, recita el Shema todas las mañanas cuando se despierta y cada noche antes de dormir. También recita las oraciones propias de un judío religioso. Ahora está destinado en Irak como parte de un equipo que prepara la salida de las tropas norteamericanas de aquel país. Beth tiene 35 años y es militar de carrera y además judío por elección propia, ya que se convirtió formalmente en la congregación Bnei Tikva, una sinagoga conservadora de Chicago en febrero de 2007, justo antes de ser enviado a Irak. Su esposa, Jamie, procede de una familia judía religiosa de la zona de Chicago, pero Beth ya estaba interesado en el judaísmo incluso antes de conocer a su mujer. Él y su mujer se casaron hace 2 años y tienen 2 hijos. Su suegra, Karen Rosen, es una conocida líder de la comunidad judía de Chicago. Cuando Beth decidió convertirse, su mujer dice que se quedó un poco asustada y luego reaccionó pensando: siempre quise tener una familia judía, una casa judía, pero nunca pensé que mi marido se convertiría. Beth se crió en el estado de Ohio sin formación religiosa ninguna, lo que siempre le pareció a él un fallo en su vida, un vacío que necesitaba llenar. Beth se acercó a las diferentes religiones del país, pero al principio no pensó siquiera en el judaísmo. La mayoría de la gente de su entorno eran cristianos. Estudió, aprendió acerca de todos estos credos religiosos y se convenció de una cosa: el judaísmo le llenaba. Beth dice que el judaísmo le ayuda a enfrentarse a situaciones muy duras, como las que vive en Irak. Aunque le gustaría mantener la kashrut, dice que en su situación no es posible, aunque evita comer cerdo. También dice que aunque no hace propaganda de su condición religiosa, tampoco oculta que se ha convertido al judaísmo. Y una noticia un poco triste: el teniente general Moshe Levi ha sido hospitalizado en Ha'emek Hospital de Afula, donde llegó el pasado domingo acompañado de su familia. Él, que fuera jefe militar del país, llamado por su estatura cercana a los 2 metros, Moshe y medio, Moshe Vachetzi, Levi, sufrió un ataque al corazón. Este militar era el 12º jefe militar de las fuerzas de defensa israelíes. Levi, de 72 años de edad, se encuentra inconsciente y presenta un cuadro médico serio. Levi ya había sufrido un infarto con anterioridad y en aquella ocasión había sido hospitalizado en el centro médico de Sheva en Tel Ashomer.
Desde entonces ha permanecido en silla de ruedas, pero seguía dedicado como consultor en una gran compañía de transportes del país. Leví fue el primer jefe de las fuerzas de defensa de Israel, que había comenzado su carrera militar en las milicias judías anteriores a 1948. Nació en Tel Aviv, hijo de migrantes iraquíes. Ingresó en las fuerzas de defensa israelíes en 1954, sirviendo en la brigada Golani y más tarde en el cuerpo de paracaidistas, que es el cuerpo donde era mi comandante. Tomó parte en la famosa batalla del Paso de Mitle en la península de Sinaí en 1956, durante la campaña del Canal de Suez. Fue elegido para el cargo de jefe de la defensa israelí por el ministro Moshe Arens. Durante el ejercicio de su alto cargo, dirigió la retirada del Líbano en 1985 e inició la creación de 2 nuevas brigadas, las de Nahal y Givati. Y todavía seguimos en Israel. Preguntamos, ¿está Israel preparada para celebrar un festival del sexo? ¿Lo está o no? Va a celebrarse un llamado Sex Festival de 3 días de duración en Tel Aviv en el próximo mes de febrero. Se mostrarán shows de striptease y presentaciones relacionadas con la materia del festival. Los días 5 al 7 en el hangar y en el 11 en el puerto. Este evento pretende acercar al gran público al hecho de la procreación, según han dicho sus organizadores, mostrando todos los aspectos, así como fetiches, juguetes sexuales y demás parafernalia. El cerebro detrás de este acontecimiento es la ex modelo Nitzan Kirschenboim, de 32 años de edad y madre. Ella dice que tuvo la idea de celebrar este evento después de haber consumido diversos productos de esa naturaleza y tras haber visitado la Feria del Sexo en Berlín. Kirschenboim tendrá como colaboradores de su festival a numerosos elementos especializados en la materia, como gente relacionada con el asunto a nivel local y organismos y revistas especializadas como Playboy Israel, el canal Ego de televisión por cable y la cadena de sex shop Sextile. La intérpreta ex modelo dice que incluso se ha puesto en contacto con el legendario Hugh Hefner, que ha prometido invitar a su casa a los ganadores en las diversas modalidades exhibidas en el festival. El Sex Festival promete mostrar las cosas más novedosas y salvajes que la imaginación puede soñar. Y por lo último, hablamos de gefilte fish y las fronteras. Como todo el mundo judío sabe, los rusos y los lituanos comen su gefilte fish salado, mientras que los polacos y muy especialmente los galicianos lo comen dulce. Estas preferencias han llegado a establecer guerras étnicas con daños irreparables, pero también ayudaron y mucho a la paz. Cuando terminó la guerra civil rusa, quedaron un par de cientos de kilómetros de frontera en 1921 sin definir entre Rusia y Polonia. Los argumentos diplomáticos de uno y otro bando ya se habían agotado sin encontrar un diferenciado territorial, cuando surgió la solución del gefilte fish. Mikhail Ivanov, el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin, y su par polaco, cuyo apellido se me ha perdido, eran judíos y decidieron usar la tradición para zanjar el asunto. Se fueron a la zona en litigio y en cada pueblecito en el que entraban le preguntaban a los judíos, quienes hablaban indistinadamente polaco y ruso, cómo comían su gefilte fish. Si salado, el pueblo pasaba a ser ruso. Si dulce, se convertía automáticamente en un pueblo polaco. Así, y mediante la tradición gastronómica y el sentido judío del humor, fue establecida una frontera que aún hoy en día sigue firme.
Y aquí terminamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero empezamos en Jerusalén. Hablamos del Holy Pass, la llave para visitar la ciudad vieja de Jerusalén. Se trata de una tarjeta o pase para visitantes que les permite acceder a todos los museos y atracciones de la ciudad. A partir de diciembre del pasado 2007, los turistas pueden aprovecharse de interesantes descuentos en el acceso a los lugares más importantes de la ciudad. Ello ha sido posible gracias a Holy Pass Smart Card, que les supondrá también descuentos en restaurantes y tiendas. Con el Holy Pass, familias y grupos podrán ahorrar hasta un 25%. Los sitios turísticos de máxima importancia incluyen el IEI Parque Nacional, llamado City of David, el Parque Arqueológico, Park Davidson Center, la Torre de David, Museo de la Historia de Jerusalén, la Burnt House de Catros, el Instituto Temple y los Generation Center. Lugares adicionales a visitar son las 4 sinagogas sefaradíes, el Ariel Center de Jerusalén en el periodo del primer templo, una experiencia arqueológica en el Emek Chorim, Roman Plaza, Ramparts Walk, Herodion Quarter, World Museum de Arqueología, Old Yishuv Quad Museum, la Cueva de Tzidkiah y otras exhibiciones. La ciudad vieja de Jerusalén es visitada cada año por más de 10 millones de turistas. La website donde se informará ampliamente sobre el asunto es www.holypass.co.il. El Holy Pass puede adquirirse en zonas turísticas de la ciudad y a través de las agencias de viaje. Ha sido una iniciativa de la Jerusalem Tourism Authority, Fórum para la promoción del turismo en la ciudad vieja, y por el Ministerio Israelí de Turismo. Y quedamos en Israel, pero esta vez en Tel Aviv. La Conferencia Mundial de Vizo tendrá lugar en el Tel Aviv la semana próxima para coincidir con los actos que honran el 60 aniversario del Estado de Israel. Se reunirán en la ciudad de Tel Aviv más de 1000 delegados de todo el mundo. El evento tendrá lugar en el marco del 24 Conferencia Mundial de Vizo, que se celebra cada 4 años, en el Tel Aviv entre los días 13 al 17 de enero. Este año la conferencia honra el 60 aniversario del Estado de Israel. Vizo es una organización mundial de mujeres sionistas que no se adscribe a ningún partido político, sino que se dedica a hacer avanzar la situación de la mujer y el bienestar de la población y de la sociedad israelí, así como la mejora de la educación judía en todo el mundo. Unos 1000 delegados de edades comprendidas entre 18 y 80 años de 36 países tomarán parte en el encuentro, que será uno de los acontecimientos que abran la celebración de los 60 años de vida de Israel moderno, y que serán presididos por personalidades como Shimon Peres y Ehud Olmert. Las diferentes sesiones durante la conferencia se concentrarán en diversos asuntos, incluyendo sesiones dedicadas a la mujer en el trabajo.
en el ejército con la coronel Judith Gorsharo, consejera en asuntos de la mujer del jefe del Estado Mayor del Ejército. La conferencia también honrará las actividades de Bitzo en 50 federaciones, lo que implica miles de colaboradores y voluntarios activos en proyectos comunitarios para beneficio de los niños, padres solteros, nuevos olim y la población anciana. Y quedamos en Israel hablando de agua. Agua Israel 2008 será la número 12 de la edición de la Feria Calidad, Medio Ambiente, Infraestructura y Tecnología del Agua. Tendrá lugar el 15 y el 16 de junio del 2008 en Tel Aviv. Cómo obtener mayores beneficios de las fuentes de energías renovables, tecnologías del agua, control de la contaminación, construcciones ecológicas, tratamientos del agua, infraestructuras de gas y residuos, etc. Invitamos a tomar parte en la feria a todos los que se involucran en la búsqueda, desarrollo, producción, marketing y circulación de las tecnologías limpias e infraestructuras de calidad y medio ambiente. Turismo Israel en España se ocupa de eso si os interesa. Y para terminar, algo de buen sabor. ¿Crees que es posible vender falafel a los esquimales? Si comparamos a Nadav Weiss de 30 años a un vendedor tratando de vender helados a los esquimales, seguramente nos reímos y diremos, ¿helados a los esquimales? Eso es demasiado. Pero no para Nadav, que se propuso vender falafel a los ciudadanos de Fairbanks, donde casi nadie oyó nunca hablar de falafel, la comida nacional israelí. Pero Nadav se arriesgó y tuvo éxito. Su Falafel Place abre 4 horas al día y vende unas 200 raciones. Los habitantes de esta ciudad están enamorados del falafel. Weiss llegó aquí después de licenciarse en el ejército y, en lugar de continuar su vuelta al mundo como planeaba, se enamoró del lugar y de Terry, su mujer. Ambos decidieron que si bien no era viable vender helados a estos ciudadanos, era posible convencerles de que comieran falafel. Solo había un problema: no encontraban pita. El pan árabe necesario para esta comida tendrían que hacerlo ellos. Durante 4 meses estuvieron ensayando y por fin dieron con la fórmula. Al día siguiente del hallazgo abrieron las puertas de su local en medio de Farmers Market de la ciudad. Conforme la cola se fue haciendo más larga gracias al éxito, fueron ampliando hasta mudarse a un local independiente. La pita que Nadav vende a $7 la ración está lleno de trina, falafel, lechuga y todo lo que el consumidor quiere ponerle dentro. Nadav reconoce que no fue a Alaska por cuestiones económicas, sino que quedó ahí porque se enamoró del país y no quería tampoco perder de vista su patria, Israel. El falafel se le recuerda todos los días. Y con esto terminamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero empezamos en Islandia. Una noticia un poco triste: el ex campeón del mundo de ajedrez Bobby Fischer, que se había nacionalizado islandés desde que tuviera problemas con la justicia de su país, los Estados Unidos, acaba de morir en la capital de Islandia.
Fischer, tras vencer en 1972 al campeón ruso Boris Spassky, se convirtió en el primer norteamericano campeón mundial de ajedrez y fue considerado el máximo exponente de todos los tiempos respecto a este juego. Un portavoz de Fischer confirmó el fallecimiento a los 64 años. Había nacido en 1943 en Chicago, hijo de Regina Bender y Hans Gerald Fischer, de origen judío alemán. Sus padres se divorciaron cuando Fischer tenía 2 años de edad y creció con su madre y su hermana mayor. A la edad de 6 años, cuando su familia se trasladó a Brooklyn, Bobby aprendió por sí mismo a jugar al ajedrez a partir de las instrucciones que venían en un pequeño juego que le regaló su hermana para que no se aburriría en casa cuando lo dejaban solo. A los 7 años se unió al club de ajedrez de Brooklyn, donde su presidente se encargó personalmente de su formación. Hasta los 13 años Fischer asistió a la Erasmus Hall High School, pero dejaría el instituto sin graduarse. Varios profesores del mismo lo recuerdan como un joven difícil. Algunas versiones sostienen que durante estos años demostró los primeros signos de antisemitismo, después de ser acusado de comenzar reiteradamente riñas con sus compañeros judíos. Su vida fue problemática. También su muerte, lejos de su país de origen y de su gente. Descanse en paz este judío genial. Otra noticia, esta vez en Israel, arqueológica. Los arqueólogos israelíes han descubierto restos de una mansión de 2000 años de antigüedad que probablemente perteneció a la reina Helena de Adiabena. Los restos fueron hallados en el este de Jerusalén, fuera de la muralla del casco antiguo. Los arqueólogos se encontraban trabajando en un asentamiento que descubrieron hace poco debajo del asfalto del lugar. La reina Helena, pese a desempeñar un papel menor en el pasado, era considerada una figura excepcional en la historia de la ciudad. El lugar de la excavación es el barrio árabe de Siloán, construido sobre una pendiente que alberga los restos del asentamiento más antiguo de Jerusalén. La zona es considerada por los académicos como la ciudad de David. El edificio, que incluye alcobas, despensas y baños, es la estructura más amplia y elaborada descubierta en la zona de la ciudad de David. Según Flavio Josefo y otros textos judíos, Helena pertenecía a la realeza que regentaba Adiabena, una región situada ahora en el norte de Irak. Junto a su familia, Helena se convirtió al judaísmo y llegó a Jerusalén en la primera mitad del siglo I después de Cristo. En la Mishnah, la versión escrita de la tradición oral del judaísmo, se describe a Helena como una mujer de gran generosidad con los pobres de Jerusalén y por haber contribuido a la construcción del segundo templo. En la actualidad hay una calle en el sur de Jerusalén que tiene su nombre. Según el arqueólogo Doron Ben-Ami de la Autoridad de Antigüedades de Israel, es altamente probable que la mansión pertenecía a la familia de Helena, ya que ningún otro edificio en la zona coincide con las descripciones históricas. Ben-Ami dio a conocer el descubrimiento el miércoles en una conferencia de prensa. Seguimos en Israel, pero esta vez hablamos de la Sosita, el coche de una época. En Israel, hablar de la Sosita es tanto como hablar en España del Seat 600. La palabra nos transporta a unos años ingenuos y felices. Los israelíes soñaban en los años 60 con tener su Sosita. Era símbolo de la libertad, de progreso, de afluencia económica e incluso de estatus social. Había lista de espera para obtenerla. En el Parque Industrial Automotriz Autocar, en la ciudad de Nazaret Illit,
las susitas se alineaban en espera de ser transportadas a Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Beersheba. Su carrocería era de fibra de vidrio, su motor era un Triumph y sobre todo era un coche israelí, el orgullo de sus ciudadanos. Hoy la susita es objeto de colección, pero en los años 60 le gustaba a todos, incluso a los camellos, que se comieron más de un vehículo aparcado cerca del desierto del Negev. Quedamos en Israel, esta vez en Jerusalén. 5 jóvenes científicos de la Universidad Hebrea fueron premiados con una importante beca por la Unión Europea. La Unión Europea ha premiado con 6.380.000 euros a 5 jóvenes investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los ganadores fueron elegidos debido a sus excelentes e impresionantes investigaciones y tras demostrar su capacidad para llevar a cabo sus proyectos en sus áreas de investigación. Este es un gran éxito para la universidad, según comentó Hillel Berkovier, vicepresidente de Investigación y Desarrollo en la Universidad Hebrea, una de las pocas instituciones que contó con tantos investigadores galardonados. De los 9.600 candidatos, fueron elegidos 200 científicos que terminaron su doctorado entre los 2 y 9 últimos años. Los exitosos candidatos, con más de 30 distintas nacionalidades, representan 160 instituciones académicas de 21 países. Las becas que la Unión Europea entregó a los investigadores en los distintos campos científicos les ayudará a continuar con sus carreras de investigación y a crear una base para independizarse como investigadores líderes en sus campos. Los 5 ganadores de la Universidad Hebrea son la doctora Sigal Ben Yehuda de la Facultad de Medicina, el doctor Itzhak Geldner del Instituto Matemático Einstein, el doctor Edi Mizrahi del Instituto Silberman de Ciencias Naturales, el profesor Rem Sari del Instituto de Ciencias Físicas y el doctor Asaf Fiedler del Instituto Químico. Y ya que estamos con médicos, todavía hablaremos de Israel. Israel lanza una campaña internacional para traer judíos médicos emigrantes de los Estados Unidos e Inglaterra. La falta de médicos prevista para el futuro inmediato en Israel es enorme y esto ha motivado la necesidad de importar profesionales de la medicina. Se darán becas y ayudas especiales a médicos emigrantes con la condición que tengan menos de 40 años. Los hospitales y clínicas que los aceptan recibirán ayuda estatal. La campaña está organizada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Observación y Organización Nefesh Benefesh. Y para terminar, la cosa va de motos. Entre los actos conmemorativos del 60 aniversario del establecimiento del Estado de Israel se incluirá una carrera de cross con motos Harley Davidson desde Metula a Eilat, atravesando todo el país. Ha sido convocada por la Federación Israelí de Motociclismo y participarán además 700 moteros australianos y otros muchos de Estados Unidos y Canadá. La carrera ha sido iniciativa de la Federación Israelí con la colaboración de las federaciones de los países participantes. No fue fácil conseguir que los moteros canadienses pasaran los trámites de aduana, para lo cual tuvieron que intervenir los ministerios de Asuntos Exteriores de Canadá, el consulado israelí en Toronto y el ministro Rohan Abraham de Kadima, que preside la organización de este evento. La idea es felicitar al Estado de Israel en sus 60 cumpleaños y ayudar con este acontecimiento a cambiar su imagen internacional, dijo Gideon Lee, un canadiense israelí motero, que además añadió: creo que al paisaje de Israel le va muy bien a una moto como la Harley Davidson. Desde Radio Sefarad deseamos que ese cross country tenga mucho éxito.
Y aquí terminamos nuestras noticias. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias del lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Israel. La vuelta al kibutz. Recientemente, varios kibutzim, que son granjas colectivas, han recibido nuevos miembros, entre ellos ex-integrantes que en el pasado los habían abandonado y han decidido regresar, tendencia que se acentuó durante el 2007. Al respecto, uno de los secretarios de movimientos de F-Show explicó que desde 1984 hasta 2004 los kibutzim padecieron una situación demográfica cada vez más negativa. Durante esos años los kibutzim perdieron 52.000 de sus integrantes, especialmente jóvenes. Se trató de un 30% del total de miembros que decidieron abandonar ese particular estilo de vida en los 273 kibutzim que existen en Israel, quedando con una población de 115.000 miembros. Añadió que en el año 2004 empezó a producirse por primera vez un lento pero firme crecimiento de la población, que actualmente alcanza 120.000 miembros. Después de 20 años de crisis en que nos abandonaron, dice él, más de 50.000 personas, empezamos a notar que desde el año 2004 hay un regreso a casa. Los primeros que vuelven son los hijos del kibutz. Ellos dieron la señal de que terminó la crisis y volvieron, siendo el 2007 un año muy significativo en ese proceso de regreso. Por su parte, otro secretario, Gavri Bargil, explicó que cada vez son más los jóvenes que desean vivir como miembros de algún kibutz porque durante los últimos 10 años los kibbutzim pasaron un proceso drástico de recuperación económica. Al mismo tiempo, se adaptó el estilo de vida del kibutz a la realidad conveniente. Se generó un equilibrio más adecuado entre lo comunitario y la vida privada, la familia y lo común, con una alta calidad de vida y excelente sistema educativo. Por último, ambos funcionarios se muestran optimistas y señalaron estar seguros de que la tendencia de regresar al kibutz crecerá en los próximos años. Quedándonos en Israel, ya que era la semana de Tu Bishvat, hablamos de una fruta, naranja por dentro y verde por fuera. ¿Qué es? Es la nueva fruta que crece en Israel, que tiene forma de pelota de fútbol americano, con su nombre vietnamita Jek. Es una fruta inventada, considerada la más sana del mundo. Contiene grandes cantidades de sustancias anti-envejecimiento y reduce la posibilidad de cáncer. El Jek se come como ingrediente en comidas. El profesor Itamar Glaser, director del Instituto de las Ciencias de las Plantas Beit Dagan, dice que la idea es convertirla en comida de salud como snack para niños, ya que contiene 70 veces más ingredientes saludables que otros productos de salud. Y esta vez Portugal, un nuevo fenómeno religioso portugués. Los descendientes de los marranos redescubren su judaísmo y se identifican con sus raíces. Una comunidad de la ciudad de Porto se convierte en masa. Josep Pero Felip es profesor de psiquiatría de la Universidad de Porto.
Aryeh Ben Avraham es un conocido director de cine. Yosef Eduardo Albaz es un futbolista que juega en un equipo de segunda división en Portugal. Los tres han abrazado recientemente el judaísmo y observan la ley de Moisés. Estos tres hombres son representativos de la tendencia reciente entre los marranos o descendientes de judíos españoles y portugueses forzados en siglos pasados a convertirse al cristianismo y que ahora, al cabo de los siglos, quieren volver a la antigua fe. Rabbi Eliyahu Birnbaum de la Federación Israelí Shavei Israel, que supervisa estas conversiones, dijo que a lo largo de los años distintos individuos de origen judío han vuelto a la religión de sus antepasados y ahora son comunidades enteras las que están regresando. Aaron Ram, embajador de Israel en Portugal, dijo que cuando estos marranos se enteran que soy el embajador de Israel, muchos se acercan a mí y me confiesan, soy judío. Muchos de ellos no lo son realmente, ni piensan en convertirse, pero no renuncian a su pasado y lo tienen como un orgullo. ¿Qué es lo que mueve a estas personas a tomar conciencia de su pasado? ¿Acaso cierto declive en la influencia de la Iglesia en la sociedad, tanto en España como en Portugal, unido a cierta búsqueda de identidad? Estos marranos proceden de capas sociales más bien altas. Dicen también que no se sienten ningún resentimiento contra la Iglesia católica ni contra la sociedad cristiana en la que han estado integrados hasta ahora. Se limitan a decir que se sienten orgullosos de descender de gente que en el pasado se vio forzada a dejar la fe de sus padres. Ya que estamos en la semana de conmemoración del Holocausto, también tenemos noticias de esta índole. Durante gran parte de su vida, Zeev Orenstein, un taxista de la ciudad de Haifa, desconoció dónde estaba enterrada su madre. Sabía que durante la Segunda Guerra Mundial la había enterrado en el bosque cerca de la aldea de Basneka, en Transnistria, región que se ubica a lo largo de la frontera de Moldavia con Ucrania. Era un día de invierno de 1942 y tenía 12 años de edad. Tenía un par de amigos con los que vivía y entre los tres trasladaron el cadáver sobre unas tablas hasta el bosque. Y recordaba que la tierra era muy dura, estaba helada y fue muy difícil cavar la tumba. Antes de la guerra, los padres de Zeev y sus hermanos vivían en la ciudad de Dorio, en la punta noreste de Rumanía. Poco después de comenzar la guerra, el padre fue conducido a un campo de trabajos forzados del que nunca regresó. Su madre, Brana, y los hermanos fueron deportados en 1941 junto con otros 150.000 judíos de la región para repoblar la región de Transnistria en el sur de Ucrania. La deportación había sido ordenada por el primer ministro rumano, que había logrado la autonomía para aquella región de las fuerzas de ocupación nazi. Una familia de campesinos adoptó a Orenstein tras la muerte de su madre y al final de la guerra volvió a Dorohey. La American Joint Distribution Committee se interesó por el niño en el 1946. Cuando tenía 16 años, fue llevado a la tierra de Israel, entonces ocupada por los ingleses. Con el tiempo se casó y formó una familia. Hace algunas semanas, Orenstein viajó a la región de Transnistria con una intención: encontrar la tumba de su madre. Llevaba consigo una losa de granito con el nombre de su madre y la fecha de su muerte en hebreo. Una anciana de Pasneka le mostró el lugar donde los judíos estaban enterrados. Orenstein, muy emocionado, dijo a los que le iban acompañando al lugar del enterramiento materno: amigos, volveré el año que viene a rezar sobre esta tumba.
Mientras tanto, cuidad vosotros el lugar. El pasado mes de mayo, Zeev pudo decir una oración sobre la tumba de su madre. Otra noticia que también tiene que ver con esta semana: más de 1.200.000 personas visitaron a Auschwitz en 2007. El antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau recibió a lo largo de 2007 el mayor número de visitantes de su historia. Casi 1,4 millones recorrieron el lugar en el que durante la Segunda Guerra Mundial murieron más de 1 millón de personas, casi todos ellos judíos. El número de visitantes superó en 200.000 a los registrados en el 2006. Una de las claves de este aumento de visitas está en el incremento del turismo en Polonia, un destino que cada día despierta más interés en Europa. 500.000 de visitantes fueron polacos, 100.000 provenieron del Reino Unido y 100.000 de los Estados Unidos. Solo 60.000 de los que acudieron a Auschwitz en 2007 eran alemanes. El campo de prisioneros de Auschwitz-Birkenau, situado en la localidad polaca de ese nombre al sur del país, fue abierto como museo en 1947 y declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1974. Se calcula que los nazis asesinaron ahí a más de 1.300.000 personas, el 90% de las cuales eran judíos y el resto partisanos polacos, gitanos, homosexuales y presos soviéticos. Auschwitz es también por el cartel sobre la puerta de entrada, cuyo lema dice en alemán: Arbeit macht frei, el trabajo hace libre. Y para terminar hoy, hablamos de la famosa canción israelí Hava Nagila, la canción judía más famosa. Cumple 100 años. Nació en una yeshiva de Jerusalén, cuando un maestro tarareó una melodía hasídica y pidió a los alumnos como tarea escolar que escribieran la letra. Un niño llamado Moshe Nathanson, de 12 años, escribió la letra que hoy cantamos, Hava Nagila. El niño se inspiró en el Salmo 118, versículo 24. Ze hayom asa Adonai nagila venismecha bo. Este es el día que hizo Dios, seamos felices y alegrémonos en él. Nathanson emigró a los Estados Unidos, donde durante 46 años fue Hassan, un cantor en la sinagoga del rabino Mordechai Kaplan, fundador del movimiento reconstruccionista. Se retiró a fines de la década de los 60 y murió unos 15 años más tarde. Su canción Hava Nagila es sin duda la más famosa canción judía, conocida por los judíos y no judíos, cantada por cantantes tan famosos como Harry Belafonte, Bob Dylan, Connie Francis y Richard Tucker. Y por eso terminamos hoy las noticias con esa canción. Que tengan buena semana y hasta el programa en el lunes que viene. Havana,
אחים, חורו אחים בלב שמח, חורו אחים בלב שמח, חורו אחים בלב שמח, חורו אחים בלב שמח, חורו אחים בלב שמח. הבה נגילה, הבה נגילה, הבה נגילה ונזמחה, הבה נגילה, הבה נגילה, הבה, 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 נגילה ונזמחה.